La siguiente cosa que podemos ver es aquí, cuáles son los visitantes nuevos y cuáles son los visitantes repetidores. Esto es muy importante. Fijaros que de esos 2.900.000 usuarios, solo 678.000 han vuelto. Me explico. Han entrado a la web más de una vez. Hay 2.871.000 usuarios que solo han entrado a la web una vez. Ese es un dato importante. ¿Qué pasa con toda esa gente que entra y no vuelve nunca? Tienen derecho, por supuesto, no les vamos a obligar ni les vamos a poner una pistola para venir, pero nos tiene que hacer pensar. ¿Estamos ofreciendo los servicios que la gente espera de nosotros? Es una pregunta que lanzo. También nos va a dar información sobre desde qué tipo de dispositivo está entrando los usuarios, las personas. Desde desktop es el ordenador personal, el ordenador de sobremesa o un portátil. Desde móvil tenemos el 45% y un pequeño porcentaje desde tablets. Los datos podemos saber perfectamente desde qué países nos han entrado. Prácticamente, pues para que os hagáis una idea, 4.447.000 sesiones han sido desde España, de las 4.800.000. Si tenemos 2.900.000 usuarios, podríamos saber, simplemente colocándonos aquí arriba, en España, y dándole al botón, el mapa se va a recalcular. ¿Veis? Tenemos 2.600.000 personas que han entrado desde España. Luego, solo dándole, ¿veis este que dice aquí restablecer? Dándole aquí, volvemos al original. Tarda un poquito porque tiene que leer muchas tablas, pero lo hace bastante. Ay, medio Argentina, sin querer. Recalculamos el total. Tarda un poquitín, os decía, porque realmente tiene que ir a muchas tablas. Veis, de 2.900.000 usuarios, 2.600.000 son desde España. Lo cual nos está diciendo que, bueno, hay 300.000 personas que entran desde otros países. No es poca gente. Esos usuarios o esas personas que han entrado, sabemos algo de ellos. Con Google Analytics tenemos la posibilidad, aquí no lo hace sobre el total de las personas, sino nos hace una estimación, pero es una estimación bastante aproximada. El 32% de las personas que nos han visitado son varones y el casi 68% son mujeres. Lo tenemos también hechos por grupo de edad, de 18 a 24 años, distinguiendo entre mujeres y varones, de 25 a 34 años, etcétera, etcétera. Esto nos da un perfil de cuál es, bueno, nuestro público, por decirlo así. También podemos ver no solo desde qué países, sino desde qué ciudades. Y siempre que os encontréis una tabla de datos, yo lo que hago es poner los 10 primeros, para que veamos, porque prácticamente la mayoría, más del 90% del tráfico suele estar en esos 10 primeros. Pero en realidad, si os venís aquí a la tabla abajo del todo, podéis ver que nos han visitado desde 211 países. Salen los 10 primeros y si le vamos dando a la flechita, nos va dando los 10 siguientes y así sucesivamente hasta llegar a los 211. En el lugar 11 tenemos a Uruguay, luego a Chile, y si nos ponemos en esta pequeña, lo que pasa es que es tan pequeña que es difícil apuntar, ¿no? En el número de páginas vistas tenemos el dato físico, el dato numérico, porque esa columna va como gráfica y claro, las visitas que hay desde estos países pues son muy inferiores a las que ha habido desde España, con lo cual comparativamente la gráfica, bueno, pues queda en otras webs, como por ejemplo la de Livelihoods, esto es mucho más gráfico.
Con las ciudades nos pasa lo mismo. Y también tenéis un mapa de cuáles han sido esas visitas que nos han hecho desde España, desde las distintas ciudades. Ojo, no solo capitales de provincia. Fijaros que si yo voy moviéndome con el ratón por el mapa, veo aquí que en Benavente ha habido 783 sesiones. Estos mapas interactivos que hacemos son muy interesantes, porque fijaros lo que pasa. Si yo le doy aquí a Benavente, hacemos un poquito de magia, se va a Google a contrastar todas las tablas de datos de todo este periodo. Y fijaros qué curioso y qué interesante. Este es el perfil de lo que ha pasado en la web desde Benavente. Aquí tenemos, nos han visto 503 personas que han hecho 783 sesiones y que han visto 1918 páginas. El 32% son varones, el 68% coincide, pero la mayoría de 25 a 34 años. También podemos ver que, qué curioso, la gente de Benavente tenemos un porcentaje de usuarios repetidores mayor que en el resto de España. Fundamentalmente entran desde móviles. ¿Os acordáis que esto antes casi era el 50%? Y las páginas que les interesan a los de Benavente no tienen nada que ver con las que les interesa al resto de la gente. Bueno, el cada vez más cerca de las personas, que es la portada, es la que más han visto, tiene un 49% de rebote. Pero fijaros, bueno, esto lo explicaremos si queréis, o bueno, lo podemos ir explicando ya. Con esta parte de aquí, que es la que nos ha costado más trabajo hacer para hacer el panel, nos está dando información de contenido. Ojo, nos podemos encontrar con una cosa que aquí en el caso de Benavente no nos pasa, pero cuando filtramos, ¿os acordáis que os decía que todos los datos de aquí los saca a nivel de sesión? Cuando buscamos el clic en una página vista, estamos trabajando a nivel de hit. Entonces, las sesiones alguna vez nos puede dar una cosa muy rara, y es que haya menos sesiones que usuarios. Eso es imposible, o sea, un usuario entra por lo menos una vez. Entonces, cuando en una gráfica de esta, cuando en un panel de estos veáis usuarios 500, sesiones 425, contra esto no puede ser. Cada persona por lo menos ha tenido que entrar una vez. El problema es que no está midiendo a nivel de sesión, sino que está midiendo a nivel de hit. Cuando esto nos pase, tenemos que usar el número de páginas vistas únicas, que es este de aquí, que lo he puesto en azul, para que veáis un poco la diferencia, porque es cuando trabajamos a nivel de hit, es el equivalente a sesiones. Entonces, simplemente que lo tengáis eso en cuenta, porque si no, bueno, pues parece que el dato sería incoherente. No. Fijaros qué curioso, la página a la que más tiempo le dedican, porque aquí lo que ponemos es el título de página, los usuarios, las páginas vistas, el tiempo que han pasado en la página de media y el porcentaje de rebote. Acordaros que el porcentaje de rebote, cuanto más alto es, viene más rojo, más negro, más oscuro, y es peor. Al sorteo de Cruz Roja entraron 29 personas y no les gustó nada porque se fueron todos. ¿Veis? De hecho, no volvieron nunca más. 29 personas, 29 visitas y nunca más. Entraron una vez y se fueron. Sin embargo, al recuperar la clave de Cruz Roja, solo entraron 5, pero entraron 29 veces y se han pasado una media de 11 minutos recuperando la clave. ¿Veis un poco cómo podemos interpretar los datos?